Buena gente del otro lado, ¿cómo están? Nosotros muy bien, vamos rápido a analizar. Hoy vamos a ver si Milei aprendió de política y economía. Vamos a hablar temas jubilados, tema inflación, índice de pobreza y cómo afecta esto a tu bolsillo. Podemos empezar, por ejemplo, por el tema de los jubilados, que es el más reciente, como para que no se aburran. Como podrán ver, esta es una ocasión muy especial porque es mi cumpleaños, o fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Lorenzo! La verdad es que estamos bajo el efecto de algunas sustancias psicodélicas. Lo importante es que nosotros no nos dejemos llevar por nuestra adicción, sino que nosotros le contemos a ustedes cuál es la problemática que tuvieron los jubilados estos días que acaban de pasar. Como te adelantamos en un par de videos, en el Congreso y en el Senado, es decir, diputados y Cámara de Senado, se estuvo discutiendo un proyecto de la UCR, atento a este dato, para un bono jubilatorio, un aumento compensatorio a la caída de su jubilación. Era un bono de 14.000 pesos, 15.000 pesos, por ahí, nada. Por persona, obvio. Claro, pero bueno, iba a ser una ayudita. Más o menos 3 kilos de carne, según el diputado Luz Toca. Para hacerlo muy rápido, esto se aprobó en las dos cámaras, todos los jubilados iban a cobrar 14.000 pesos. El gobierno, el Poder Ejecutivo, nuestro gran presidente Javier Milei, dijo no, lo vetó. Esto es lo que ya mencionamos en el video anterior hasta ahora. Estamos haciendo... Pero hubieron sucesos nuevos con respecto a esto mismo que son muy importantes. ¿Cómo continuó? Esto teníamos hasta el video anterior. Esta semana se votó si se insistía con ese aumento o... Y bueno, luego del veto la ley vuelve a la Cámara de Origen, se vota si se vuelve a insistir con la ley, y si se vuelve a insistir ya queda aprobada definitivamente, no se puede vetar, si no se insiste con el veto del presidente. Te adelantábamos en el video anterior que para insistir con el aumento se necesitan 2/3 partes de la Cámara, es decir, amplia mayoría. Nada más puede votar un cuarto en contra del aumento, en este caso en contra a favor del veto. Esto lo tenía preocupado al gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque en diputados son minoría. Y en el Senado también, pero digamos, en diputados también tienen pocos diputados a su favor y encima tuvieron quilombos de los monobloques que se separaron. Finalmente, Milei triunfó con el veto, es decir, los jubilados no tuvieron aumento. En el medio hubo una represión que vamos a estar opinando un poco más al final. Pero económicamente, o sea, lo que es la ley, no hay aumento. Esto tiene que quedar claro, no hay aumento. La jubilación sigue igual que el mes pasado. Lo que sí es interesante, hacer un primer análisis más allá de los datos económicos que ya nos estará adelantando nuestro gran camarada Lorenzo. Milei logra un gol, una gran victoria, y estamos aprendiendo, mejor dicho, Milei está aprendiendo a ser un gran político, y esto lo digo yo, un gran opositor a este gobierno, pero Milei entendió la fragmentación que está habiendo en las estructuras partidarias y la identificación de, por ejemplo, ya nadie es radical porque Alem, porque Irigoyen, porque Alfonsín. Da lo mismo que les pasa a los peronistas, por eso de repente hay peronistas todos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vemos en cómo votó la UCR. La UCR, por una parte, votó a favor del aumento, ¿no? Con la cabeza de Lustó, y por otra parte, con la cabeza de Loredo, del cordobés, votaron a favor del veto, es decir, en contra de los aumentos. Ojo, estos diputados hace una semana atrás habían votado a favor del aumento de las jubilaciones. No es que habían votado a favor, fueron los que propusieron el proyecto. Antes que vos comentes radicales del orto, vamos a establecer una guía espiritual y entender el por qué los radicales o partes radicales que hace una semana insistían en el aumento de jubilaciones hoy votaron en contra. Esto se da básicamente por la base electoral de cada partido radical. No es lo mismo la UCR porteña, que tiene sus vacas sagradas, la universidad pública, las jubilaciones bien pagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, de Loredo y todo su séquito radical cordobés, que sabemos que Córdoba es una provincia, por lo menos los radicales cordobeses son conservadores, es decir, son los que votaron y bancaron a Milei en Córdoba. Córdoba es una provincia que ganó Milei por amplia mayoría. 70%. Entonces de Loredo ve esto y dice, no, yo tengo que respetar más que a mi partido. Ahí aparece la crisis de la estructura partidaria. A su provincia. A mi provincia y a mis votantes. ¿Por qué? Porque De Loredo es inteligente, más allá que tenga esa cara de nabo, es inteligente. Dice, o sea, piensa para sí mismo, che, el año que viene, dentro de pocos meses, hay elecciones legislativas y Milei no tiene muchos candidatos para poder sacar. O casualidad, muchos de los diputados
que dieron vuelta a su voto de una semana para la otra, cambian de bando. Entonces, antes de caer en una calificación de traidor, que para mí igual le corresponde, tenemos que entender esto y cómo la fragmentación de los partidos y la identificación ideológica de los partidos empiezan a jugar a favor de Milei que a favor de la oposición. Cierro esto con una frase del marxismo: la ideología son mentiras. Las ideologías son creaciones falsas de la burguesía para que vos mismo te olvides de tu conciencia propia, es decir, que crees conciencia de clase. Yendo a los datos que tenemos, que salieron ayer de inflación, que son bastante interesantes, el dato importante es que la inflación... ¿Vos tenés idea de lo que pasó con la inflación? No, escuchaste nada. Yo no, me abstraí. La inflación del mes de agosto, ¿te acordás más o menos cuándo había sido la de julio? 4%. 4%, 3,9%. Adelantábamos que eso era el piso. Que parecía estancado. Que parecía estancado. Mi gran compañero Lolo adelantó una primicia histórica económica. Vayan a verlo en el canal. No, la inflación de Caputo se estanca, creo que llama el capítulo. Ay. La inflación de agosto, mes pasado, 4,2. Es decir, mayor a la del mes pasado, igual a la de mayo. Es decir, Pará. Vos me estás diciendo que hay... No, igual a la de mayo. Igual a la de mayo hubo 4,2, 4, 4,6, 4,2, está estancadita ahí. Qué casualidad que en los medios hegemónicos no se habló de la inflación este mes, ¿no? Y podríamos decir que fue opacada por el veto a la jubilación, fue una noticia bastante opacada. ¿Qué queremos decir con que la inflación de agosto fue igual a la de mayo, que fue superior a la del mes anterior o muy parecida, etcétera, etcétera? La realidad es que no puedo hacer juicios de valor en el sentido de no, la inflación se estancó y acá a un año va a ser 4. No, eso no se puede decir así. Pero como veníamos diciendo en el video anterior, parecía que había encontrado una resistencia y que estaba estancándose. Quizás le cueste el mes que viene bajaría, capaz quizás el mes que viene es 3,8, quizás el mes que viene el otro 3,9, quizás el otro 3, y tarde un año más en llegar al 1%. Para que se sepa, a esta altura la convertibilidad, como veíamos en el directo que hablamos de Giacomini, a esta altura en cantidad de meses, la convertibilidad ya había transformado la inflación en un 1%, viniendo de una hiperinflación de verdad y no una imaginada como la que cuenta Milei de 17.000%, que no fue real. ¿Esto significa que la inflación de Milei va a estancarse sí o sí? No. Significa que encontró una dificultad. Claro, pero que por lo menos el número más importante de su discusión en contra de la inflación es 4, o sea, no es ni 0 como se prometía, ni 1, sino que el número más exagerado de la baja, por lo menos con los datos que estás mostrando vos, es 4. Sí. Eso muestra... Cabe destacar que son números de inflación que había, por ejemplo, antes de la sequía, es decir, del año pasado. O sea, en 2022 teníamos esta misma inflación. O sea, no son números de inflación que vos podás decir, bueno, está bien, está estancada en 0,5, 0,8, 1, que vos decís, está bien, estamos estancados, pero es un número de inflación muchísimo más razonable. No, es una inflación que teníamos antes de la sequía del año pasado, o de la gestión del año pasado, si no se quiere achacársele la inflación a la sequía, a la falta de dólares, bueno, a la gestión que hubo el año pasado. Es una inflación que es muy... O sea, antes del año 2003 había una inflación muy grande en Argentina, de igual manera, ya más de 30% de inflación, más de 20%, es una inflación alta. ¿Qué pasa con esto? El plan de estabilización de Milei depende de que los agentes de la economía crean en que va a bajar. Es decir, vos, empresario, comerciante, lo que sea, los precios que vas a manejar son dependiendo de cómo crees que se mueve la economía. Si vos crees en el plan de estabilización de Milei, vas a dudar en subir los precios porque podés llegar a perder enfrente de tu competencia, porque vos subís, ellos no suben, no te compran a vos, le compran a ellos, perdiste. Entonces te resguardás, mirás 2 veces, subís un poquitito, subís menos, esperás un mes más, ¿viste? Vas viendo. Pero esto es una confianza que se le tiene hasta que se le deja de tener. Es decir, el momento en que el plan de estabilización deja de ser algo en el que los agentes confíen, que no tiene tanto que ver con una cuestión matemática de que, bueno, la confianza es hasta el punto y si lo sobrepasás te suelta la mano. Tiene que ver con una cuestión subjetiva y del contexto social en el cual los empresarios pueden empezar a decir, bueno, Milei, todo muy lindo, tu plan, me encantas como presidente, te voté, pero yo pienso en mi dinero y en mis cosas,
y como me parece que tu plan está empezando a fallar, por las dudas yo me cubro y subo para el mes que viene porque para mí va a subir 4% de vuelta y Es la famosa... eso genera inflación inercial, lo que hace que no que explote todo, pero sí que a Milei le vaya a costar más todavía o que tenga que ajustar más de lo que ajustó ya para romper esa resistencia del 4%. Es lo que dicen, ¿no? El mercado respondió bien, ¿no? El mercado respondió a las medidas de tal. También esto veníamos hablando un poco en los videos anteriores, de que parece ser que el plan tan fuerte, tan impresionante de Milei, si lo empezamos a analizar con binoculares, está como pendiente de bastantes hilos que dependen, esto que no se caiga. Una frase de O'Donnell es que el Estado siempre se encarga de reproducir el sistema capitalista. Es decir, volviendo a esto, todo bien con Milei que sea el más liberal de todos, pero en cuanto el mercado vea que no le sirve, que no le funciona este sistema, Le suelta la mano. le suelta la mano. Y esto le va a pasar No son a amigos. Milei, a, no sé, si gobernaría Salvador Allende o a quien sea. El empresario que busca hacer plata, esté quien esté. Esto es como lo que hablamos del Mercado Libre, que Milei fue a la inauguración de una nueva sucursal de Mercado Libre, que creo que fue una inversión de $2 millones. Bueno, en Brasil, este mismo año, Mercado Libre planificó una inversión de, no quiero mentir, pero $10.000 millones, o no En sé si México tanto, también, gobiernos socialistas. no sé si cuánta plata, pero mínimo era 10 veces más, 20 veces más. Que vos decís, bueno, la población, corregido incluso por la cantidad de población, era más igual, o sea, per cápita era más la inversión. Viendo yo vi el capítulo que sacó el Ministerio de Economía, el podcast que tienen con la tuya contribuyente. Con la tuya, anda a chequear el podcast que se hizo Toto Caputo y sus amigos. Y ellos, la argumentación que tienen es, nosotros estamos haciendo un ajuste con superávit fiscal, sin defaultear deuda. Es decir, ¿qué pasa? Es un palo para Néstor Kirchner que tuvo superávit en su gestión, pero defaultó la deuda del FMI. Ellos, por así decirlo, toman orgullo en decir, estamos haciendo un ajuste, estamos sacando de vuelta a la Argentina a flote sin defaultear la deuda, como algo positivo, que en parte lo es porque no defaultear la deuda hace que vos tengas crédito, la posibilidad de acceder a crédito externo. Algo también de ese programa que yo escuché, decían que dos cosas que me hicieron como alarmas. Una es que Toto Caputo, en una parte, sobre todo al principio, echa la culpa a la gente. Como la entrevista que también analizamos con de Milei Majul, dice, lo que pasa es que la gente empezó a comprender que los problemas no era el FMI ni la deuda tomada, o sea, básicamente lo que decimos amplia la deuda que tomó él, la deuda que tomó él, sino que bueno, la gente se empezó a dar cuenta que votó a malos políticos. El primero es eso, cómo el discurso se empieza a transformar, ya no en la casta política, ya no son los empresarios, ya no en la casta universitaria como era en su momento, ya empieza a ser como, bueno, malos la políticos, gente. sí, claro. A todo esto se está dando una baja en la imagen positiva de Milei, muy chiquita, pero se está dando. Y el segundo punto es que ellos mencionan ser los mejores alumnos del mundo. Sí, sí. ¿Mejores alumnos en qué? Volvemos a insistir con esto. El mercado es amigo del capital, nada más. No es amigo ni de Milei, ni de Alberto Fernández, ni de Kirchner, ni de nadie, ni de Elon Musk. Hay un dicho que dice que el comercio no tiene amigos, tiene intereses. Es así. No tiene alguien que vos digas, bueno, por vos hoy te zafo. No, yo quiero hacer plata. Si vos un día me fallás, pum, a otro lado y listo. Caputo, cuando se refiere a que somos los mejores alumnos del liberalismo económico o de la economía ortodoxa, es que justamente no tenés que emitir, no tenés que gastar más de lo recaudás, tenés que cumplir con los pagos de deuda, no tenés que excederte en gasto social, etcétera, 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 y estás cumpliendo como si fuera que te dan un PDF con 5 puntitos que vos decís, esto no tengo que hacer, como viste, como tu mamá te dice, no lavá los platos, no hagas esto y hacer tal cosa, bueno, listo. Solo eso y cumplir con eso es una tontera la economía. No hay que hacer más que seguir 3 pasitos simples en el cual no gastar más de lo que recaudás, bajar los impuestos y ponerle que bajar los impuestos porque subiste el impuesto a país, después lo vas a bajar, tan liberal no sos, pero y ahorrás. Sí, pagas deuda. Es la vuelta, lo que fue el macrismo y alrededor del mundo que se vio en lo que se conoce como el tecno-burócrata o el tecno-burocratismo, que es esta idea de, bueno, no importa ya tanto los líderes carismáticos que te pueden movilizar la gente o lo que se conoce como pueblo, sino esta idea de, bueno, hay que hacer las cosas como si manejaras una empresa privada. Eso yo creo
permitime opinar, No, mejor sí. que se está dando en el aspecto macroeconómico. Pero después, en el aspecto presidencialista, se está dando más un líder carismático. Milei, te guste o no, lo hayas votado o no, es un líder que por lo menos moviliza un sentido social y un sentimiento de partido. Entonces, yo creo que se está dando algo interesante en la estructura de La Libertad Avanza, que es un tecnopopulismo. Apa. O sea, gente que maneja de manera técnica el Estado como si fuera una empresa con un populismo detrás que lo hace bancarlo. Ya no con intereses de Un tribunerismo. vamos a lograr una política eficiente como era con Macri. Sino... O sea, ¿qué era Macri? Macri era el mejor gabinete de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque bueno, este gabinete va a hacer funcionar la economía. Ahora es la tecnología y la competitividad y la innovación puesta en ¿qué? En servicio de que la gente me siga bancando el ajuste y las políticas de, no sé, de represión contra los jubilados. Es la eficiencia en lograr que siga siendo popular, Claro, digamos. ya no es la eficiencia en el resultado, sino la eficiencia en el popular. Milei lo dice. Es buena, políticamente no es una mala estrategia. No. Caputo con esta cuestión del buen alumno, mal alumno, de Argentina siendo la mejor alumna de todas, pasando de ser la peor alumna porque tuvo 120 años de déficit fiscal, 120 años en los que se hizo lo mismo. O sea, desde Videla, Perón a Irigoyen fueron todos lo mismo. Llegaron Milei y Milei Caputo, que son los distintos, pero Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, países con déficit, bueno, no sé si Dinamarca específicamente, pero Estados Unidos, Inglaterra sí, Francia, esos son países que se manejan mal, ¿viste? Nosotros que ahora tenemos superávit y pagamos deuda y pagamos y reducimos el gasto público, nosotros somos los buenos alumnos y se va a ver dentro de poco. Para terminar este video, vamos a hacer un pequeño análisis de la situación general del país. Hace poco salieron unos datos de la Universidad Católica de Argentina, en realidad, ¿Sabías que que es la UCA a ciencia política le dice ciencias políticas? Porque ellos creo que... son una rama. Claro, ellos dicen que para entender la ciencia política hay que comprender diferentes factores y otras ciencias sociales. Es como un árbol las ciencias políticas, no es una ciencia política, son ciencias. Hay mucha bronca con la UNLAM. Ok. Pues la UNLAM dice ciencias políticas. Él estudia en la UNLAM, o sea, bien. No, yo en la UCA, men. Man. Bueno, la UCA dio los datos de pobreza e indigencia que aumentaron más o menos el de pobreza en un 10%, es decir, estaba en un 40 y poco el año pasado y ahora está en un 50 y poco. Y la indigencia aumentó también considerablemente. Es decir, hay más pobres que el año pasado y hay más indigentes que el año pasado. Hay menos pobres y menos indigentes que cuando inició el año. No inició, pero cuando arrancó el ajuste más fuerte, sí, hay menos pobres que eso. ¿Eso significa que como ganaste pobres los vas a perder de vuelta? No es tan sencillo como, bueno, ajusto, gané 10 pobres, se recupera la economía, esos pobres dejaron de ser pobres. No es tan sencillo como eso. Depende de cómo manejes un montonazo de cosas y puede ser que de 10 vuelvan a su estado normal 8, que se queden los 10 o que vuelvan 6, dependiendo de cómo te manejes. Es como la idea de se recupera la economía. Sí, bueno, pero ¿cuánto cayó el primer mes? Es como, volvemos a la misma idea. Para entender el argumento de la política económica de Milei, hay que entender diciembre, hay que comprender diciembre como un mes clave. Diciembre y enero. Ahora que entendemos que la pobreza y la indigencia aumentó, que ya sabemos que muchos votantes y gente que banca a Milei va a decir, bueno, es un ajuste que nosotros estamos dispuestos a tolerar para que el día de mañana la economía va a mejorar, porque tienen esta idea de medio de economía doméstica, de cuando yo estoy en deuda, ahorro, pago mis deudas y salgo a flote. Bueno, ya para que lo sepan, en una economía a nivel macroeconómico eso no funciona igual. Pero de igual manera Toby nos va a explicar qué dice Keynes con respecto a un ciclo económico recesivo, ¿no? Por ejemplo, como que estamos pasando ahora, estamos en recesión. La economía se estima que este año va a caer alrededor de un 4%, porque cada mes el FMI tiene un análisis distinto de lo que va a caer la economía argentina. Cuánta argentina. deuda tiene que dar el FMI te va a decir si está Entre un 3 y un 5% aproximadamente, o sea, 2% de diferencia del PBI, o sea, pues sí, hay un 2% de diferencia en centavos, ¿no? Bueno, son millones de dólares la diferencia, pero bueno. Como soy comunista, voy a hablar de Keynes, ¿no? Según nuestro presidente, Keynes y Stalin es lo mismo. Bueno, Keynes nos va a decir que la economía se mide o por lo menos pasa por diferentes ciclos económicos. ¿Qué va a decir? Que cuando lleguen el momento del piso, ¿qué van a hacer los pragmáticos y los neoclásicos? La economía doméstica. Si a vos te echan de un día para el otro del laburo, ¿qué vas a hacer? Ajustar.
Es decir, ya no vas a salir al cine, vas a vender por ahí tu auto. ¿Y qué vas a hacer? Empezar a recaudar un poquito más. ¿Cómo se traduce esto en el Estado? En políticas públicas. Bajar el gasto público y aumentar los impuestos, es decir, aumentar la recaudación. ¿Y qué es el mensaje que se dio a la población argentina el 13 de diciembre? En diciembre, ¿qué se dijo? Es el único camino posible. Bajar el gasto público y aumentar los impuestos. Ajuste. ¿Qué te va a decir Keynes? Keynes te va a decir que por lo contrario, vos tenés que aumentar el gasto público en infraestructura, es decir, no tenés que aumentar la cantidad de asesores, ministros, que sí se hizo en el gobierno de Milei. Miren Abdala, ¿qué pasó con Abdala? 20 asesores. ¿Sabías que Abdala, si fallece Milei, fallece Villarroel, nuestro presidente es Abdala? Mirá vos. Nuestro tercer línea presidencial tiene 20 asesores. Pero sacando eso, Keynes nos va a decir que hay que aumentar el gasto público en infraestructura. ¿Qué significa eso? Caminos, Rutas, hospitales. todo eso. ¿Eso qué va a hacer? Va a dinamizar la economía. Es gasto pensado, no es crear otra General Paz al lado de la General Paz, sino crear una General Paz en La Pampa. Y segundo, hoy, sorpresa, bajar los impuestos. Keynes habla de bajar los impuestos cuando estamos en depresión. ¿Por qué? Porque esa plata que vos pagás el impuesto, no sé, al cheque, eso, si no lo estás gastando, va a ir al consumo o al ahorro. Exactamente. Claro. Hay un efecto duplicador de gasto que te hace que el ingreso privado, el ingreso estatal, se duplique más. Estás llegando al alza, al techo, a la montaña. Bueno, ahí ¿qué tenés que hacer? Recesivas, políticas recesivas. Bajar el gasto público y aumentar Los impuestos. Entonces, ¿qué te va a generar eso? Una brecha entre el piso y el techo, mejor dicho, entre el techo y el piso, y la meseta ya no va a ser tan prolongada, sino que va a ser más chic. Política de estabilidad. Básicamente y resumidamente, las palabras de este teórico político llevadas a la economía es: los momentos alcistas, tratar de aplicar medidas contractivas para que no se generen burbujas, y los momentos de recesión, aplicar políticas expansivas para que no se generen depresiones tan grandes. Es decir, que en vez de que el gráfico sea que sea una cosita así mucho más predecible, mucho menos inestable, mucho menos volátil, es decir, que ni los momentos de crecimiento sean tan explosivos ni los momentos de recesión sean tan depresivos, sino que se genera una estabilidad en la cual al final, el punto final, vas a llegar de la misma manera, nada más que sin explosiones y caídas tan grandes. ¿Sabías que a Keynes lo echaron del Tratado de Versalles porque dijo que no había que ponerle tantas cosas a Alemania, porque si no ibas a generar un monstruo? Yo opino que económicamente el plan de Milei empieza a mostrar la posibilidad de que su estabilización cueste más de lo que pensaba, y eso va a hacer que las expectativas de los demás agentes puedan llegar a cambiar, y eso le puede costar a Milei muy caro, porque va a hacer que tenga que ajustar más fuerte, quemar mayor cantidad de reservas, tener que aguantar ciertos precios por mayor cantidad de tiempo que el que él preferiría, tener que seguir sacando subsidios o etcétera para seguir bajando el consumo, etcétera, como para que la inflación siga aplacándose. Es decir, que puede plantarse una fuerza contraria inflacionaria, de inflación inercial, que puede hacer que él tenga que ser más duro todavía con el ajuste para que la inflación siga bajando. Que es probable que siga bajando, pero es posible que le exija más a él en el caso de que las expectativas de los agentes digan: che, la inflación no está bajando, se está estancando, así que yo no voy a seguir cuidándome, sino que voy a suponer que el mes que viene va a ser más o menos parecido a mi ley, así que ya me cuido del mes que viene. Cuando ya te cuidas del mes que viene, el mes que viene la inflación va a ser más de lo que en realidad vos pensabas que iba a ser, porque por lo general la inflación es más de lo que uno piensa, porque si no, uno se podría cuidar de la inflación tan sencillamente como subiendo los precios y listo. Claro. O sea, para vos pensás que Milei está en una etapa de desesperación, o está entrando en una etapa... No es una etapa de desesperación, pero sí una etapa decisiva, es decir, la inflación ¿se va a estancar o va a lograr romper la resistencia? Milei va a conseguir que después de que si Donald Trump es electo, algún tipo de financiamiento por el FMI,
va a conseguir reservas por el blanqueo. Está en una etapa límite, no sé si límite, pero sí clave, totalmente crucial, en la cual va a ver si le llegan dólares por el blanqueo, va a ver si logra romper la resistencia de inflación, va a ver si en su contexto internacional, como por ejemplo con las elecciones de Estados Unidos, logra ganar una aliado importante, y eso va a determinar por en gran medida qué tipo de políticas económicas va a tomar de acá al año que viene, porque esto se va a decidir en estos 3 meses, las elecciones de Estados Unidos, el blanqueo, la inflación. Mínimamente estos 3 meses nos van a dar unos datos mucho más importantes. Así que no sé si le va a ir bien o no sé si le va a ir mal, pero sí sé que estos 3 meses que se vienen van a ser cruciales para decidir, che, ¿le está yendo bien o le está yendo mal? ¿Entendés? Ahora está en una meseta muy extraña en la cual no podemos decir, no, el plan de Milei fracasó absolutamente, ni tampoco podemos decir, le está yendo bien. Está en una meseta extraña en la cual se está quedando sin reservas, la inflación está estancándose mucho, hay que ver si logra obtener un préstamo del FMI o no, el blanqueo hay que ver si llega a ser efectivo o no. Está en una meseta muy extraña. Más allá, sí, económicamente por ahí estoy bastante de acuerdo con vos. Políticamente creo que Milei... ¿En qué se acordás? Dale. Creo que Milei aprendió a hacer política. Mirá lo que me hacen decir. Milei aprendió a hacer política porque entiende, primero, como te adelantábamos en el principio del video, entiende la fragmentación de la estructura partidaria. ¿Y qué ve él? Él ve que ya no es tan importante las banderas que se levantan, sino la base electoral. ¿Por qué? Porque él entiende que, por ejemplo, Juntos por el Cambio se rompió y que la UCR está jugando un papel de no saber si se pone de oposición, si es una oposición dialoguista, si son los grandes revolucionarios como fueron en el siglo XX, y él aprovecha. Por eso a él no le importa cuando le preguntaron, che, pero ¿cómo vas a hacer con el Congreso en contra? Si no en contra, no me importa. Y además es algo interesante. Entiende, o sea, Milei logra usar herramientas constitucionales sin entender la Constitución. ¿Vos estás diciendo que Milei es un burro? No. Yo estoy diciendo que Milei claramente se sentó en el sillón de Rivadavia sin saber la Constitución Nacional. ¿Vos decís que en el primario no le hicieron recitar la Constitución? En el primario y en el secundario te enseñan bien la Constitución Nacional. Pero eso es otro tema. El segundo tema es que comprende sus limitaciones políticas. Y es por eso que agarra, por ejemplo, a Francos y lo pone a gestionar las internas. Es por eso que pone a hablar de economía a Toto Caputo, que es un chabón más allegado al sector financiero. Conoce sus limitaciones. Y es por eso que también entiende que el público, y esto lo voy a decir muy rápido, si quieren más, nos comentan, por favor dame más, dame masa. Comprende que su público objetivo, es decir, los pibes, los TikTokers, ¿no? la juventud liberal, comprende que es una juventud bancada, o que mejor dicho, por subsidio, idolatra las figuras individuales del mercado, Elon Musk, Jeff Bezos y todo eso. Entonces, por eso Milei empieza a rodearse una puerta giratoria de esa gente. ¿Por qué? Porque es la individualización de la meritocracia, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear, Milei es un gran político, aprendió mucho de política, le falta aprender muchísimo más de política argentina, o sea, entendió conceptos básicos de la rosca política. Ahora necesita entender diferentes relaciones de poder, de dominación y un montón de cosas, y obviamente acompañado del proceso económico decisivo que tiene que afrontar en los próximos meses. Y vuelvo a insistir, estamos a meses de una legislativa, y si Milei cae, para todos los gordos se vienen, es por la falta de estructura partidaria. Milei tiene hoy en día la mejor ideología partidaria, por eso veta las jubilaciones, no por las 15 lucas de más, sino porque él dice, yo me mantengo firme con lo que dije, no se gasta un carajo. Milei, enhorabuena, sos el mejor político hoy en día en Argentina. Toda una puerta giratoria, ¿no? Si viene el pueblo, mato también. Gracias a todos por haber estado en este video, muchas gracias por haber quedado hasta el final. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, compañeros. Feliz cumpleaños. Puedes donar en cafecito, todo el link acá abajo. Nos siguen en Instagram, comentan si Milei es buen político o no. Y si Lolo se sacó el flequillo.